Bien, mis hermanos, muy buenas tardes. Tarde-noche, cuando se vaya a ver esta grabación, van a ser las 7 de la noche o a la hora que Dios le permita estar en contacto con este estudio bíblico de los miércoles 27 de junio, 23 de junio del 2014. El contexto es nuestra escuela de los miércoles, un estudio que estamos ya acostumbrados a hacer y que hoy vamos a continuar. Pero antes de entrar en lo que es el material de hoy, vamos a buscar el rostro del Señor que nos ayude. Padre, te alabamos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre en nuestras almas y con todo nuestro ser. Tú eres digno de ser adorado. Y te damos gracias porque nos da esta oportunidad de llegar a tu congregación y a más personas por estos medios, llevando lo que es tu palabra. Auxílianos, ayúdanos. Permítenos saber que en cada momento estamos en dependencia de ti para explicar, para exponer, para estudiar y así también para llevar por obra tu palabra. Ese es en el Señor Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén. Los 10 mandamientos. Mis amados hermanos, ya llegamos al final hoy de la serie del estudio sobre los 10 mandamientos. El decálogo, la ley moral de Dios. Y mis amados hermanos regocijados, doy muchas gracias a Dios por ello. Solo es por su gracia que nosotros hemos podido llegar hasta aquí. Solo su gracia nos ha permitido, junto a su misericordia, estudiar con cierta profundidad 9 de 10 mandamientos. Están todos incluidos en Éxodo 20. ¿Cuáles son los 9 mandamientos que hemos visto hasta ahora? En el versículo 3 de Éxodo 20, Dios dice con claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, versículo 4, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento número 5, en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Dios para que le bendiga donde quiera que esté. Hermanos amados, Dios dice en el
mandamiento número 10, no codiciarás. Y quiero me permitan, haciendo una ilustración bíblica, de lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo en el capítulo 3, versículo 4. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos y que sirva esto de una introducción, de una motivación al material de este mandamiento. Dice Pablo a los hermanos en Filipos, capítulo 3, versículo 4. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escuchen el lenguaje. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley moral, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, literalmente intachable, perfecto. Noten la arrogancia, noten la seguridad en sí mismo que tenía este hombre de sentirse irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a su propia justicia, cumpliendo los 10 mandamientos. Pero ahora observen lo que sucedió con Pablo y qué dice él en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 7, que si ustedes quieren pueden buscarlo. Romanos 7, versículo 7, y vamos a estar viendo del 7 al 9. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 7. Este hombre a los filipenses le dice con arrogancia que en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, él era intachable, era perfecto. Entonces aquí lo vemos decir, Romanos capítulo 7, a partir del 7 comienza con una pregunta, hablando de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y esa pregunta es importante. La ley no es pecado. Proseguimos. Dice él, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ustedes entienden lo que Pablo está diciendo, amados hermanos? Él está analizándose frente a un espejo, la ley moral de Dios. Él está analizando su vida. Este hombre que en un momento dado se considera, wow, perfecto, ahora se analiza y dice, ¿la ley es pecado? Romanos 7, versículo 7. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado no por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, el 10º mandamiento, si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 8 de Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahorita vamos a ver lo que está diciendo Pablo allí, que ese pecado produce toda codicia. Y cómo la codicia es un pecado tan peligroso que hace que los demás 9 mandamientos tengan la posibilidad de ser violados, violando el 10º. Versículo 8 una vez más. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa eso? Bueno, si no hay ley, no hay pecado. No hay convicción de pecado. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cómo, Pablo, que tú vivías sin la ley? Si tú dices claramente a los hermanos de Filipo que tú eras uno que llevaba la ley y cumplía la ley a la perfección. Y ahora dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo, luego de ver los 10 mandamientos, de analizarse a la luz de los 10 mandamientos, él dice, yo estoy muerto en mis delitos y pecados.
Ese hombre que se creía un cumplidor a carta cabal de la ley de Dios, cuando se examinó a sí mismo a la luz de los 10 mandamientos, y muy en especial con el 10º mandamiento, entendió que era pecador. Y de hecho, en una de sus cartas dice que él era el primero de entre los pecadores. El Señor Jesucristo vino a salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo, como muchos hoy en día, y repito esto, Pablo como muchos hoy en día creían que estaban viviendo muy bien. Creía que estaba con todas sus cuentas arregladas con Dios. Pero lo que estaba haciendo era viviendo sin la ley. Y cuando vino a él el conocimiento claro del mandamiento, especialmente el que dice no codiciarás, Pablo dice el pecado revivió y yo morí. Hermanos, ¿por qué comienzo con este análisis de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 a partir del versículo 4 y en Romanos capítulo 7 a partir del versículo 7? Porque es mi oración que muchos hoy también se sientan de la misma forma que Pablo, que confiesen sus pecados al Señor Jesucristo y que puedan morir al pecado y vivir para Cristo. Reciban la vida estando muertos en delitos y pecados. Que de hecho no hay otra manera de uno saber que están muertos delitos y pecados si no es por medio de la ley. Romanos capítulo 3 a partir del versículo 20. Bien. Mi hermano, en forma singular, hermano mío, amado hermano, si tú que eres creyente, ¿sabías tú, mi amadísimo hermano, que la codicia, que es el amor a los bienes y a la riqueza, puede ser una poderosa razón para que el cristiano se aleje de Cristo? ¿Sabías tú, mi amado hermano, que la codicia te aleja de Cristo? Y que aquellos que son inconversos, la codicia hace que los inconversos menosprecien la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan el caso del joven rico en Marcos 10? Este joven se acerca, viene y se arrodilla delante del Señor y le dice: Señor, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? El Cristo le responde, conoce los mandamientos, dice: yo lo he guardado desde que estaba pequeño, desde que estaba joven. El Señor Jesucristo le responde en el versículo 21 de Marcos 10: una cosa te falta. ¿Y cuál será? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué sucedió? Bueno, dice el texto que él, afligido por esa palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. La codicia, ese deseo de amar y amar desmedidamente los bienes, ese amor a sus bienes le hizo menospreciar a Cristo y por ende a la verdad, a la vida eterna. Amados hermanos, amigos que nos ven y o escuchan, la codicia es un pecado sumamente seductor. Y diría sumamente peligroso y seductor. La codicia es algo que encanta, que maravilla, que seduce, que enamora al individuo. Es tan así que lo lleva regularmente a violar todos los demás mandamientos del decálogo. Y eso pareciera mentira. Ese pecado de codicia lleva al individuo a violar los demás 9 mandamientos de la ley moral de Dios, menospreciando así a Jesús y todo lo que Él ofrece. Y como dice, muy bien dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, en el versículo 24, ninguno puede servir a 2 señores. Porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. No hay manera de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, hermanos. El codicioso es eso exactamente lo que hace. Le sirve a aquel objeto de su codicia sin importar lo que sea, que regularmente es dinero. Y no hay manera de servir a Dios y a esas riquezas. No hay. Todo codicioso terminará menospreciando a Cristo y todo lo que Cristo representa. Y quiero decir esto de nuevo. Todo codicioso terminará menospreciando a Cristo y todo lo que Él representa. E insisto, el codicioso tiende a violar todos los demás mandamientos del decálogo. Noten lo siguiente. Una persona codiciosa puede hacer de sus deseos adelante su Dios. Su afán y ansiedad de conseguir o cuidar sus bienes le hacen ver esos bienes como su Dios. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en segundo lugar, el codicioso puede convertirse en un idólatra, de hecho lo es. Como consecuencia de lo dicho en el punto anterior, de tener por lo que codicia como su Dios, el codicioso hace de sus deseos y su amor incontrolable por lo que desea un ídolo, el cual adora. Y Dios prohíbe la idolatría. El codicioso llega a tomar el nombre de Dios en vano, menospreciando así el nombre de Dios, tal como lo dijimos anteriormente. Viola el cuarto mandamiento sobre el día de reposo. ¿Por qué? Porque sus afanes por perseguir su codicia no le queda tiempo para dedicar el domingo para adorar a Dios. De hecho, no lo adora sus riquezas, sus bienes y el deseo de conseguirlo. Hermano, si tú te pones a analizar lo que estamos diciendo, la codicia lleva a la violación de los demás mandamientos. La codicia lleva a la deshonra a sus padres, menospreciando su consejo y exaltando sus intereses materiales ante las necesidades de sus padres. Puede llegar a matar el codicioso. De hecho, eso es normal para una sociedad caída y pervertida. El codicioso es capaz de todo por conseguir y por perseverar amando sus bienes. Puede llegar a adulterar. El codicioso regularmente ya es un adúltero y su vida está adulterada. Y no solo es adúltero en su mente, sino que con frecuencia lo es también sexualmente. No está satisfecho con su pareja, sino que busca más y más, codicia la mujer del prójimo. Y puede llegar a robar. Una vez más, el codicioso puede llegar a robar para obtener lo deseado. Y son de las personas que usted escucha decir que el fin justifica los medios. Claro que también puede llegar a mentir en su afán de conseguir lo que con tanta ansia desea. Hermanos, amigos, ¿notan lo peligroso que es la codicia? Lleva al codicioso a violar todos los demás mandamientos. Qué terrible pecado. Es peligrosa no solo porque nos lleva a violar los demás mandamientos, sino que es sutil, porque la codicia es algo que el codicioso regularmente justifica. Pastor, pero ¿qué es lo que prohíbe y no prohíbe ese mandamiento? Veamos lo que prohíbe el mandamiento. Cuando Dios dice no codiciarás. La codicia. ¿Y qué es la codicia? El deseo vehemente, apasionado, impetuoso de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención a las leyes de Dios o de los hombres.
En Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice Dios claramente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La palabra que se utiliza aquí es shamat, que quiere decir desear o deleitarse en él. Cuando tu ambición está envuelta en ese deseo deshonesto de dinero o de riqueza, entonces la palabra cambia y es la palabra betzá, que se traduce casi siempre como avaricia. Es decir, que la codicia es un deseo apasionado de poseer o disfrutar lo que sea de la forma que sea. Y voy a repetir esto, mis hermanos. La codicia es un deseo apasionado, ansioso, desenfrenado, de poseer o disfrutar lo que sea y eso como sea. Y debo llevar a una nota de balance aquí. No todo deseo intenso, no todo deseo fuerte es deshonesto o pecaminoso. ¿Qué quiero decir? A veces tenemos un deseo fuerte en un sentido positivo. En el Salmo 19, versículo 10, la palabra de Dios dice que esa palabra es deseable más que el oro, y dice más codiciable que el oro afinado. Es un deseo por la palabra de Dios. Al igual que lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, que debemos desear la palabra como niños recién nacidos. Debemos desear esa leche espiritual no adulterada. Eso es un deseo intrínseco. Y Pablo instruye en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1, dice: si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y podemos citar muchos textos más. Se puede apreciar entonces que el uso de la palabra ambición o codicia no siempre es malo, al contrario, a veces es noble, piadoso y muy bueno. Ahora bien, la codicia que prohíbe el 10º mandamiento principalmente se aplica a un deseo por lo prohibido, la avaricia perversa. Es el énfasis del mandamiento. Note lo que dice el mandamiento: no codiciará la casa ajena, la mujer ajena, el siervo ajeno, la criada ajena, su buey ajeno, el asno ajeno. Y para no seguir con una lista interminable, tú no debes desear las cosas, ninguna cosa. No debes codiciarla. Ninguna cosa de tu prójimo. Tú no puedes mezclar ese deseo con la avaricia. Con esto, mis amados hermanos, es lícito el tú querer trabajar para tú buscar la manera por ahí, con la ayuda de Dios, de cómo tú satisfacer tus necesidades. Y si Dios quiere prosperarte, tú trabajando, qué bueno. Pero tu objetivo no debe ser rico, ser millonario, tener por encima lo que sea dinero. Hermanos, fue la codicia que engendró el pecado en el cual cayó Eva y Adán. Ese deseo de fruto prohibido. Eva vio la fruta y vio que era, deseable para comer. ¿Y qué hizo? Comió. Pero también se dejó inducir y convencer que al hacerlo no solamente era bueno, sino que ella comenzó a codiciar el ser igual a Dios. La codicia, como dice un hombre de Dios, no consiste en querer algo, sino en querer algo más y más y más y más. Ese deseo por algo prohibido fue lo que gobernó a Adán, como decíamos, Adán y Acán. Y Acán fue culpable de codicia, según vemos en Josué capítulo 7, versículo 21. Acán dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y escuchen lo que dice ahora: lo cual codicié y tomé. Codicié.
y tomé. Aún Dios le había prohibido. Hermanos y amigos, este pecado consiste en un mal estado de la mente. Dice el pastor Montgomery, la codicia mencionada aquí es un deseo excesivo, un anhelo profundo y un afán por las cosas de este mundo que pone de manifiesto que hemos puesto nuestros corazones y afectos en ellas. Y voy a leerlo de nuevo porque resulta interesante. La codicia, dice el pastor Montgomery, la codicia mencionada aquí es un deseo excesivo, un anhelo profundo y un afán por las cosas de este mundo que pone de manifiesto que hemos puesto nuestros corazones y afectos en ellos. ¿Qué codiciamos? A menudo, dinero, bienestar, salud, placer. Noten que algunas de estas cosas son lícitas. El que yo quiera estar saludable y desee estar saludable, eso no es malo. Ahora, si ese es mi anhelo principal, primero entro en idolatría y puedo hacer todo lo que sea necesario por tener salud, aún engañar y mentir. Promociones, sexo, riquezas. Hermanos, este pecado consiste en un mal estado mental. De hecho, este pecado es donde se desarrolla en el pensamiento. Comienza con un deseo, luego he cultivado ese deseo y en tercer lugar afecta la voluntad y finalmente elabora un plan para alcanzarlo. Si ustedes notan, hermanos, y lo voy a repetir, o sea, este pecado donde se desarrolla es en el pensamiento. En el intelecto, esa es parte de mi alma. Comienza en ese deseo en mi intelecto, luego es cultivado y en tercer lugar afecta la voluntad y finalmente elabora un plan, o sea, la decisión para alcanzarlo. La codicia, este pecado afecta toda mi alma. La codicia no se limita al deseo que algunos pudieran tener en algún momento como resultado de una motivación, sino que ahí es que puede comenzar el mal. Que se sienta en darle mente y a cultivarlo y afecta la voluntad y afecta todo el alma. Por eso es que cuando Dios dice no codiciarás, lo que realmente está diciendo es no pongas tus deseos desmedidos en cosas ajenas. No inclines tu corazón a eso, no avaricie. Dicho en palabras más entendibles, codiciar es el deseo vehemente, apasionado, impetuoso de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención a las leyes de Dios o la de los hombres, a cualquier costo. Pero algunos pudiesen preguntar, y esta es una pregunta muy importante: pastor, ¿y cómo yo sé cuando estoy codiciando? Y como yo sé cuando esa codicia no es mala, o lo que es lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas de ese terrible pecado? Mencionemos algunos. Incluso, uno de los síntomas más frecuentes de la codicia es su disfraz de necesidad. Es cuando en el individuo surge un sentimiento de necesidad incontrolable, una necesidad de algo muchas veces que hasta parece ser para el sostén de la vida misma. Y ahí es que debemos tener mucho cuidado, hermano, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino en los tesoros en el cielo, como dice Lucas en el capítulo 12, versículo 15. El bienestar del hombre no consiste en en la abundancia de bienes que posee, sino en los tesoros que él tiene en el cielo. Otro síntoma que podemos nosotros identificar con facilidad son los pensamientos. Hermanos, una persona codiciosa se puede identificar por los pensamientos que tiene. Escuche lo que voy a decirte, mi amado hermano. Si tus pensamientos se centran en las cosas de este mundo,
es muy probable que tenga una mente codiciosa. ¿Sabe por qué? Porque la persona bajo este mal siempre está ocupada en la acumulación de bienes, las promociones, la inmoralidad y sus pretensiones de ascenso, trabajo, socialmente hablando. Una persona codiciosa siempre desea más y nunca se cura a recibir más, porque cuanto más tiene, más quiere. Como decía una persona sumamente sabia, cuando tú tienes un saco de dinero, tú te afanas por tener ese saco de dinero, pero cuando tienes un saco de dinero, quiere otro. Y esos dos ya quiere 4. Y de esos 4 quiere 8. El codicioso está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para tenerlo codiciado. Y a la vez nunca se cansa de querer. Y estás siempre indispuesto a sacrificar algo por Dios. La persona codiciosa no puede mirar a los demás sin fijarse en sus bienes. ¿Tú escuchaste eso, amado hermano? La persona codiciosa no puede mirar a los demás si no se fija en sus bienes. La codicia se fija en lo que tienen los demás antes de que en la persona misma. Observa el vestido del prójimo, su casa, sus bienes, su vehículo. Y de esa manera los demás son considerados como objeto de codicia y no como personas o seres humanos creados a la imagen de Dios. En ese contexto, la codicia considera lo ajeno y antes de regocijarse la prosperidad de los demás, se compara su condición con lo de aquellos y entonces desea lo que tienen aquellos o lo que es lo mismo, desea lo que tiene el prójimo para sumarlo a lo que ya tiene. Sumar, ese deseo desmedido por tener más. Dice Brian Edwards, mientras la codicia significativamente está relacionada con observar lo que poseen los demás, siempre nuestra actitud equivocada hacia los bienes propios. Mientras sea codicia lo que hay en mi corazón, siempre vamos a observar lo que tienen los demás y siempre va a mostrar una actitud equivocada hacia los bienes nuestros. No vamos a estar conforme. En otras palabras, el codicioso nunca está conforme con lo que tiene. Finalmente, con los síntomas, un síntoma predominante de la codicia es la ingratitud. Una persona codiciosa vive descontenta con lo que tiene, además es ingrata. Mantiene su atención y queja en sus carencias y no en las bendiciones. Tiene la mente ese himno que dice, bendiciones cuántas tienes ya. Hermanos, cuenta de un hombre de Dios que en sus oraciones el 70% eran acciones de gracias y el 30% rogativas y peticiones. El corazón de un codicioso es al revés. Sí, hay cristianos codiciosos y eso es pecado. La pregunta es, mi hermano, ¿eres tú una persona codiciosa? Pastor, ¿eres tú codicioso? ¿Eres tú avaricioso? ¿Tu vida está colmada de codicias y avaricias? Escucha bien. Si concluye que lo eres, está en serio peligro de perder tu alma para siempre. Y debe pedir perdón a Dios, porque la codicia es pecado. Y un pecado muy peligroso, porque produce e induce violar los demás mandamientos de la ley moral, como ya vimos. ¿Qué tan peligroso es la codicia? Veamos qué tan peligrosa es. El peligro de la codicia se aprecia mejor al considerar las perspectivas del Nuevo Testamento sobre la codicia. El consejo de Pablo a los corintios fue no juntarse con estas personas. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. Dice Pablo, más bien os escribí, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis.
Los avaros o codiciosos no tienen herencia en el cielo. Primero Pablo le dice en el capítulo 5, versículo 11 de su primera carta, no se junten con los codiciosos. ¿Sabe por qué? Los codiciosos no tienen lugar en el cielo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese respecto dice el pastor Montgomery: el deseo de tener y poseer las cosas de este mundo llega a convertirse en la codicia o la avaricia cuando nuestras mentes y pensamientos comienzan a ser controlados por sueños despiertos y deseos mundanos. Wow, hermanos. Wow, hermanos. ¿Cuánta realidad en tan pocas palabras? ¿Tú quieres saber cuando tú estás codiciando algo? Eso domina tu mente. Eso es lo que el pan diario tuyo. Tú te levantas pensando en eso, te sueñas en eso y te acuestas pensando en eso. Amados hermanos, la codicia es pecado. Dios nos dice, no codiciarás. Debemos saber que este pecado es muy peligroso. El codicioso regularmente viola los demás mandamientos. Veamos algunas cosas que podemos aprender del material visto hoy en este estudio. Hermanos, si tú eres sorprendido ahora en este pecado, el pecado de la codicia, si tú ahora te das cuenta al escuchar este material y el Espíritu Santo ha traído convicción como hizo con Pablo de que tú eres codicioso, eso es una misericordia. Eso es una muestra de amor para tu alma. ¿Cómo así, pastor? Bueno, así es. Porque Dios muestra su amor y cuidado de sus hijos, mostrándole el pecado que hay en ellos y mostrando a Cristo como aquel en el cual hay perdón de pecados. ¿Tú entendiste eso, hermanos? Por eso, hermanos de esta iglesia local, Iglesia Bautista Reformada de Nagua, pongamos nuestro corazón a la luz de estos 10 mandamientos, a la luz de este último mandamiento. Expongámonos, investiguemos y tratemos de admirar la persona de Cristo y verla como la solución de mis pecados. Pongamos cuáles son nuestros intereses primarios a la luz de los mandamientos y comparémoslos con Cristo. ¿Qué tanto bien representa Cristo para ti? ¿Tu anhelo es por servirle al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y amarlo así? ¿O tú estás dedicando toda tu vida para conseguir aquello que tú has propuesto de manera material? ¿O un estatus? Yo quisiera, hermanos, que hagamos una tabla paralela. Una tabla paralela que nos permita a nosotros no analizar pecado contra la tabla de la ley moral, sino todo nuestro comportamiento, porque a veces nosotros vemos, sí, yo soy codicioso, porque el codicioso recuerda que también puede no amar a Dios sobre todas las cosas. El codicioso puede también ser idólatra. El codicioso también puede ser que no guarde el día del Señor. El codicioso también puede ser que no ame a su padre y a su madre y no lo honre. El codicioso puede matar, puede hablar mentiras, etcétera, etcétera. Hermanos, es importante en nosotros analizarnos, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, a ver si estamos en la fe. Aquel que está en la fe ha considerado la ley y ha visto que es pecador y ha buscado a Cristo por fe como su salvación, como el único Señor y Salvador. En ese sentido, mis hermanos, la idea de este material y especialmente del versículo que estamos viendo hoy, del mandamiento que estamos viendo hoy, es eliminar la codicia de nuestros corazones.
y aplicar el remedio de la codicia. Pastor, ¿y cuál es ese remedio? Ejercita tu fe en Cristo que limpia de todo pecado y en Dios que ha ordenado todas las cosas. Si alguno viene a Cristo y se somete a Él y procura el perdón de pecados en Cristo Jesús, de seguro va a encontrar allí alivio, va a encontrar allí solución, va a encontrar allí la cura de la codicia, porque Cristo va a venir a ser la parte central de sus pensamientos, la parte central de sus deseos, la parte central de sus decisiones, la parte central de su alma. Es en esta sumisión por la fe que el creyente reconoce el gobierno sabio y soberano de Dios y pone sus ojos en las cosas celestiales. Mira a Cristo y comienza entonces a desear la buena comunión con Él sobre todas las cosas. Decía un gran maestro, pastor, predicador: ¿sabe por qué la mayoría de la gente consume aquello que le da placer mundano? Porque nunca entienden que ese placer apunta a un placer mayor que solo se consigue en el Señor. Hermano, nada como placer y regocijo en esta tierra se compara con el placer y regocijo que podemos nosotros percibir amando al Señor Jesucristo. Todo lo que pueda afectar tu comunión y relación con Cristo, deséchalo y comienza a desear la palabra de Cristo, la llenura del Espíritu y el privilegio de una buena comunión con Él. Disfruta a Cristo. Disfruta a Cristo. Pero en segundo lugar, procura contentarte con lo que tienes. Dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, incluso en Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, que el que está contento con lo que tiene no codiciará nada lo que otro tiene. Viene a la mente en ese mismo texto de Filipenses, Pablo dice que él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. O sea, él se sentía contento cuando tenía abundancia, pero también cuando tenía escasez. Hay una negación, una autonegación que hay que ejercitarla para poder seguir a Cristo. Hermano, déjame decirte algo. Tú naces en iniquidad, Salmo 51, y yo también. No es natural que nosotros no seamos codiciosos. Es natural que seamos codiciosos. Por eso la autonegación. Es natural el instinto pecaminoso de nosotros hacer mal. Somos depravados total. Y no hacemos lo que pudiésemos hacer en cuanto a maldad, porque Dios en su gracia común refrena a la humanidad y en su gracia especial está siempre con sus hijos. La autonegación es necesaria. Quien no controla sus caprichos y necesidades creadas nunca podrá evitar la codicia. Y una cosa que va con la otra, ejercita el agradecimiento. Aquel que está agradecido con lo que Dios le ha dado, impide que en su corazón se albergue la avaricia y la codicia. Siempre debemos recordarnos que tenemos más de lo que merecemos. Muchas personas tienen gran cantidad de posesiones materiales, pero no la disfrutan. ¿Sabe por qué? Porque para ellos eso no es suficiente. Y se sienten miserables porque se comparan con el otro y siempre creen que deben tener más. Tener mucho, si la bendición de Dios es bueno saberlo, se convierte en maldición. Si Dios te ha prosperado, amado hermano, procura que esa prosperidad abunde para la gloria de Dios. Escucha bien, si Dios te ha prosperado, procura que esa prosperidad abunde para la gloria de Dios y la prosperidad en el reino de Cristo. Dios mismo con su boca ha dicho: no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Oh hermanos, que Dios permita que esta serie de los 10 mandamientos sirva de mucha bendición para su iglesia aquí en Nagua y para todo aquel que se exponga a ella. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Señor, así como comenzamos hace mucho tiempo esta serie, agradecido de ti hoy, Señor, como aquel primer día y durante todos esos días que estamos exponiendo tu palabra, especialmente estos 10 mandamientos. Oh Padre, gracias porque mientras en muchísimas iglesias ya tu ley moral ha desaparecido de los púlpitos, tú nos has motivado a nosotros el deseo de hablar de los 10 mandamientos de tu ley moral, y no solo el deseo, sino que nos ha permitido concluir toda esta serie. Nos resta darte gracias y pedirte de lo más profundo de nuestro corazón, que ese sea un anhelo vehemente en nuestras almas, que tú nos permitas vivir apegado a los 10 mandamientos, para la gloria de tu nombre y para el bien de nuestras almas. Es en Cristo Jesús que te pedimos y te damos gracias. Amén y amén.